A la hora de realizar un contrato de alquiler, es importante conocer los derechos y obligaciones tanto de inquilinos como de propietarios. Con la entrada en vigor de la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquileres de Viviendas en junio de 2013, se introdujeron cambios sustanciales que les afectan. Con la nueva ley se reducen de 5 a 3 años la prórroga obligatoria del contrato. Así, por ejemplo, si se pacta una duración de un año, el inquilino, si lo desea, lo podrá renovar, a no ser que desee dejar la vivienda, y así se lo comunica al propietario con un mes de antelación a que venza la anualidad. Llegado su vencimiento de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos los 3 años de duración mínima del contrato, si ninguna de las partes comunica a la otra su intención de no renovar con una antelación mínima de 30 días, el contrato se prorrogará automáticamente un año más. El inquilino podrá desistir del contrato siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses, y así se lo haga saber al propietario con una antelación mínima de 30 días. Las partes podrán pactar que en caso de desistimiento del inquilino, éste deba indemnizar al propietario con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que falte por cumplir. No se renovará el contrato si el propietario alega que necesita la vivienda para sí, o bien para un familiar directo de primer grado, es decir, hijos o padres, o bien para su cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad. La antelación mínima en la que el propietario avisará a su inquilino es de 2 meses a la fecha a la que vaya a entrar a vivir. Lo primero que tenemos que tener siempre presente es la precaución con las personas que contratamos, es decir, ¿quiénes son las partes del contrato? Pues las partes del contrato son el arrendador, que es el dueño del inmueble, el dueño del piso, el dueño del local, el dueño de la casa, y por la otra parte, el arrendatario, que es el inquilino, es decir, el que paga la renta, el que se va a vivir, el que va a ejercitar la actividad industrial en el local de negocio. Bien, pues esto que parece una tontería no lo es. Si somos el arrendatario tenemos que tener mucha, pero que mucha precaución con contratar con el arrendador que pueda arrendarnos la vivienda. Muchísima precaución. Tenemos que asegurarnos que es el dueño, porque puede ser cualquiera, y si llega el dueño nos echa del arrendamiento, como es normal. Entonces sería bueno ir al registro de la propiedad o al menos pedir una nota simple actualizada para comprobar que es el dueño. También tenemos que comprobar que si, por ejemplo, la casa o el piso pertenece a 2 personas, algo común en un matrimonio, en parejas de hecho, etcétera, pues que los 2 sean los propietarios y los 2 sean los que firmen con nosotros el contrato de alquiler. Bien, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En los contratos de vivienda el tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque el contrato de vivienda, lo que busca el legislador, es decir, lo que busca la ley, es darle estabilidad a una familia. Por tanto, el tiempo es lo prioritario. Para mí, quizás en España se protege demasiado al inquilino, pero también es cierto que si lo que queremos proteger y queremos dinamizar es precisamente el alquiler, pues debemos de hacer esta protección. Hace poco tiempo se le daba el privilegio al inquilino de poder elegir estar 5 años en la vivienda si así lo quería. 5 años. El arrendador podía decir lo que quisiera, que si el inquilino quería estar 5 años, estaba 5 años. En la actualidad solamente son 3 años. Bien, pues un contrato de vivienda, por ejemplo, lo podemos hacer por 1 año y prorrogable pues por otro año, y si estamos contentos pues por otro año, y así hasta que fijemos una cantidad de años en el contrato que las 2 partes estamos de acuerdo. Pero sí quiero deciros a todos que existe una cosa que es la llamada prórroga forzosa. En el contrato de vivienda, el inquilino, el arrendatario, tiene derecho, tiene la potestad, si quiere, de estar hasta 3 años, aunque el arrendador no quiera. Aunque el contrato se haya hecho por 1 año, tiene derecho a quedarse 3. Así que, por mucho que pongamos 1 año, por mucho que creamos 1 año y medio, si es un contrato de vivienda, hasta 3 años perfectamente podemos estar. También es importante saber si el contrato de alquiler lo vamos a hacer en un piso que está vacío o en un piso que tiene electrodomésticos. ¿Por qué digo esto? Porque la obligación del arrendador, como veremos más adelante, no es igual si alquilamos un apartamento, por ejemplo, que tiene electrodoméstico, y se nos estropea un electrodoméstico
y el arrendador no nos cambia en el electrodoméstico, pues puede ser motivo precisamente de incumplimiento del contrato por parte del arrendador. Sí que es importante, si es un contrato con muebles, con mobiliario, con electrodomésticos, etcétera, que todo eso lo reflejemos bien en el contrato. Y no sería descabellado incluso poner hasta el ajuar doméstico, es decir, las cucharas que hay, los platos, etcétera, porque no os sorprendáis muchas veces cuando se finaliza el contrato, ni hay cucharas, ni hay platos, ni hay televisión, ni hay nada. Por lo tanto, creo que es muy interesante que pongamos en el contrato, que como siempre vamos a colgar en la web para que vosotros lo descarguéis. Tenéis un modelo de contrato donde vamos a relacionar cada uno de los bienes que integran la vivienda. En este tipo de contrato lo más importante es lo que la ley marca y después lo que dicen las partes. En caso de duda entre las partes, lo que vale, lo que prima es lo que dice la ley y después lo que dicen las partes. ¿De acuerdo? Voy a explicar muy brevemente en qué consiste la opción de compra. Cuando dos personas quieren alquilar un bien inmueble, en este caso estamos hablando de vivienda para realizar allí la actividad normal, el hogar, conyugal, etcétera, es muy probable que el inquilino quiera comprar la vivienda, pero por distintos factores no se atreva o no pueda en esos momentos a comprar la vivienda. Entonces, ante esa imposibilidad de compra, le propone al arrendador lo siguiente: mira, mientras que me decido, pues podemos poner un año de alquiler y durante ese año de alquiler, si puedo, te compro la vivienda. Y en este momento vamos a fijar ya el precio de la vivienda. Por ejemplo, 180.000 euros. Y yo tengo un año entero para pensarme si tengo o no tengo la posibilidad de comprarlo. Y si es así, pues ya está en el contrato reflejado el precio de la compraventa y el momento donde yo tengo que hacer el pago. El contrato de temporada. El contrato de temporada es aquel que se suele hacer en las zonas de playa, en las zonas donde hay una gran actividad agrícola y para campañas agrícolas. Entonces es un contrato tipo, que también lo vais a ver en nuestra web. Es muy sencillo y aquí sí que es conveniente, sobre todo cuando el alquiler es en zonas de playa, es para turismo, de vacaciones, durante 15 días, durante un mes, que normalmente, por no decir siempre, van totalmente amueblados, de electrodomésticos, etcétera. Ahí sí que hay que hacer un verdadero esfuerzo en detallar todo lo que compone el apartamento, porque cuando se va el inquilino tiene que estar todo, porque normalmente el alquiler es por quincena y cuando entra la otra familia, pues ya tiene que tener la casa en perfecto estado de revista para volverla a alquilar. Así que un buen inventario de todo lo que hay, y yo siempre aconsejo en estos casos que se haga un buen seguro, porque muchas veces nos encontramos que cuando se va el inquilino lo ha dejado todo destrozado. Por lo tanto, un buen seguro y el seguro que se haga cargo de los desperfectos que hubiera.